Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 al 13 nos dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Partimos de la base, para interpretar el texto, de que estamos hablando de una literatura simbólica. Por lo tanto, tenemos que interpretar simbólicamente lo que nos está diciendo y pasarla a un contexto en el que podamos entender a qué se está refiriendo con todos los símbolos que expone delante de nosotros. Ya hemos estado viendo cómo la Iglesia se encuentra en una crítica situación causada por todos los elementos que se mueven por todos lugares para destruirla. Este es el principal de los objetivos: destruir la Iglesia. Hemos visto los medios por el que la Iglesia, compuesta por reyes y sacerdotes, puede quedar inservible y como un cadáver. Estos dos testigos nos evidencian cómo la Iglesia puede quedar como un cadáver. Tenemos que recordar que matar a los dos testigos, es decir, a los que dan testimonio de la verdad, porque realmente la Iglesia ha sido puesta para dar testimonio de la verdad, es destruir la verdadera naturaleza de la Iglesia, porque la Iglesia, en palabras de Pablo, es columna y baluarte de la verdad. Es pervertir, por tanto, la adoración, es eliminar la disciplina que es necesaria en la Iglesia, es no estar sujeto a la autoridad de Cristo, y es anular la palabra de Dios para dejarla inservible. Ahora, ¿cómo se va a mover todo esto para que la palabra de Dios no valga absolutamente para nada y para que estemos tan contentos en el mundo en el que vivimos, pensando que somos los mejores de los mejores? Recordamos la cita con la que terminábamos nuestro último culto del autor del siglo XIX, James Ramsay, cuando apuntaba algunos síntomas de cómo la muerte entra en la Iglesia. Y él decía: desplazando la verdadera adoración espiritual y la disciplina de sujeción a Cristo en la Iglesia, y vistiéndola en sus ordenanzas y en su adoración con atracciones externas, con pompa y con formas que impresionen a los sentidos, introduciendo música atractiva, mostrando habilidades artísticas, gratificando a los ojos y a la imaginación, procurando afectar la naturaleza emocional del hombre, y todo esto de acuerdo a la mente del mundo, conforme hoy se hace por cualquier institución. Así que, sigue diciendo Ramsay, con el propósito de atraer al mundo, se rebaja la medida de separación entre la Iglesia y el mundo, y se adoptan muchas de sus características, de sus hábitos, de sus metas y de sus principios. Así el testimonio de la Iglesia se va anulando, tanto individual como colectivamente, hasta que la Iglesia de estos testigos de Dios, la adoración espiritual y el orden se extinguen, y nada queda en la Iglesia sino el nombre de que vive, pero que está muerta. Decíamos que esto fue escrito hace 150 años. Y nos preguntamos: ¿cómo se produce esto en la Iglesia? ¿Cómo se puede producir esto en la Iglesia? ¿Qué proceso se lleva a cabo para que la vida de los testigos se extinga en la Iglesia? Para que la Iglesia deje de ser el referente social y salvífico al que las Escrituras le atribuyen una posición realmente importante. Esto es algo muy sutil
que desde luego no es impuesto ni es forzado desde fuera por una acción violenta en la que fuerzas extrañas entran en la iglesia para arrancar la predicación y la adoración y acabar con los testigos. Es decir, no abrimos las puertas, entran los ejércitos imperiales y matan aquí a todo el mundo, quitan el púlpito y dejan esto como un pesebre para que las mulas puedan comer. No ocurre así, porque entonces todos nos daríamos cuenta. Y el asunto es que no se van a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Es una transformación que van sufriendo los que forman la iglesia cuando empiezan a dudar de Dios y de su palabra. La tentación a Eva. Con que Dios ha dicho que las mujeres no pueden predicar. Eso es de la época de Pablo, que era un machista. Pero hoy no. Con que Dios ha dicho, empezamos así. Ya la semana que viene veremos cuántas cosas ha dicho Dios que no hace la iglesia. Es una transformación, por tanto, que va sufriendo la iglesia desde dentro, cuando se empieza a dudar de la palabra de Dios, y todo por ganarse el afecto del mundo. Es decir, tenemos que integrar a la gente del mundo, por lo tanto vamos a hacernos del mundo. Es una transformación en la que se va adoptando poco a poco como propios los principios y las modas del mundo en el que vivimos. Y se deja, por tanto, la adoración espiritual por la fe de lado, la obediencia sincera a Cristo de lado, la predicación de la palabra de Dios de lado. Va desapareciendo, por tanto, todo lo que envuelve una liturgia correcta que debe marcar la mente y el corazón de los adoradores para que eso se aplique también en la vida de cada uno de nosotros. Esta desviación y caída es lo que también le ocurría a la iglesia de Sardis. La estuvimos estudiando en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando nos dice allí el texto: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tenía muchas obras, pero ninguna de las que Dios demandaba en su palabra. Por lo tanto, el que uno se sacrifique mucho o vaya a la India a llevarle comida y se lleven allí a Teresa de Calcuta y todas las que le pueden rodear, de nada sirve si no está la fe por medio. No sirve de nada. Esta iglesia ya había entrado en un proceso para acabar con la vida espiritual y matar a los 2 testigos. Y cuando Cristo les habló estaban a punto de morir, estaban en ese proceso. Cristo le dice a la iglesia que se acuerde de lo que ha recibido, que traiga a su memoria aquellas doctrinas que en otro tiempo estaban consolidadas y que le daban la vida y el vigor, que lo establezca otra vez y que se arrepienta por haber dejado la palabra, que se arrepienta por haber dejado la predicación y todo lo que eso conlleva en la vida de los hombres. En este proceso de matar a la iglesia, en este proceso de matar a aquellos que deben dar testimonio de la verdad, se nos dice en el capítulo que acabamos de leer, pero en el versículo 2, cómo los que estaban en el atrio del templo, los gentiles, iban a ser los que pisotearían la ciudad santa. Son esos, por tanto, que están fuera de las mediciones a las que nos estaba haciendo antes referencia la Escritura, los que deben quedar fuera. Pero resulta que si la iglesia no sabe medir el templo, el altar y los adoradores, esos que deberían estar fuera van a estar dentro, porque la iglesia ha perdido su sentido para medir y para ser eficaz en lo que se le ha dado bajo su responsabilidad. Ya hemos visto el riesgo que corre la iglesia, que a medida que experimenta su crecimiento y su extensión por el mundo, también atrae a gente del mundo que están dentro del atrio del templo de Dios y que no forman parte del templo, pero están dentro de la iglesia. Y hemos visto, por tanto, cómo tenemos que medir cada uno de los que componen la iglesia. Por tanto, ¿de dónde puede venir la influencia para que en una iglesia se vayan tomando posiciones donde se abandona la verdadera adoración espiritual, donde se abandona la predicación fiel de la palabra de Dios, donde se abandona la disciplina de Cristo como la única regla para ser la guía de la vida en la iglesia? ¿De dónde vienen todos los ataques para que todo esto desaparezca? Y además sin fuerza. Esta influencia no entra sola. La traen algunos de los que están dentro de la iglesia y que no forman parte de la iglesia. Esta misma semana me llamaba un hermano completamente hundido porque se ha enterado de que en su iglesia natal cambiaron de pastor. ¡Qué alegría con el nuevo pastor! Todos encantados con el nuevo pastor. ¿Cómo habla el nuevo pastor? ¡Qué cariñoso es el nuevo pastor! El pastor nuevo es un deleite. Y llega el pastor y dice: pues es una iglesia con un edificio, está en Inglaterra,
de estos que uno se sorprende. Y dice el pastor: pues vamos a derribar la iglesia, vamos a adaptarnos a la sociedad en la que vivimos, vamos a quitar todo lo que hay en esta iglesia y vamos a construir un centro de convenciones, donde evidentemente la sala de culto se va a llamar auditorio y evidentemente no va a haber púlpito, es un escenario. Y tenemos que adaptarnos al mundo en el que vivimos y tenemos que convivir con el mundo en el que vivimos. Y para todo esto, queridos hermanos, nos vamos a gastar 2,5 millones de libras. Espero que seáis generosos con vuestras contribuciones y así vamos a tener una gran influencia en el mundo en el que estamos. Por lo tanto, una iglesia que era reformada en sus orígenes ya no se puede decir que es arminiana, no, es una iglesia social, de la que de iglesia solamente les va a quedar el rótulo, lo demás desapareció. Vosotros también tenéis experiencia, algunos que habéis pasado por algunas desgraciadas iglesias, donde ¿qué queréis que os predique? Y el que estaba ahí predicando os predicaba lo que queríais escuchar, para ganar vuestra atención, vuestro corazón especialmente. Claro, si hubierais ido con túnicas de butanero como los Hare Krishna, se hubiera puesto la túnica de butanero como el Hare Krishna para llamar vuestra atención y captaros. Y cuando os ha captado, si hubiera sido más habilidoso y hubiera tenido más tiempo, os hubiera quitado hasta vuestras posesiones. Lo que pasa es que no le dio tiempo, pero hubiera hecho. El asunto entonces es de qué manera tenemos que medir todas las cosas para que cada cosa esté en su sitio. En todas las iglesias se infiltran personas que quieren cambiar la adoración. ¿Por qué cantáis así? Yo os voy a traer un himnario, que esto también hemos sufrido la experiencia, para que cantéis como debéis cantar. Es que lo que cantáis es del siglo XVI. Quieren cambiar la enseñanza. ¿Pero por qué tenéis un púlpito? Si ahora ya los púlpitos no se llevan. Ponemos un PowerPoint y lo estamos viendo y el pastor se va moviendo por allí y va haciendo señales psicodélicas porque eso llama más la atención. Ya no se quiere aceptar la predicación. 45 minutos de predicación. En tiempos de la Reforma 2 horas. 10 minutos serían buenos, porque así ninguno se aburre. Y más vale lo poco bueno que lo mucho malo. Entonces, cuanto más breve, mejor. Y la liturgia en la iglesia, vamos a cambiar toda la liturgia, porque tenemos que adaptarnos a las nuevas modas, a las nuevas corrientes de pensamiento que vivimos en el siglo XXI, que no se han enterado en la iglesia. Por lo tanto, vamos a cambiarlo todo para que sea de acuerdo al siglo XXI. Vamos a ponernos en sintonía con el mundo. Y si la iglesia no está firme y no tiene las ideas claras, acabará como los israelitas en tiempo de Jeremías, ofreciendo libaciones a la diosa del cielo. Por lo tanto, tenemos que saber qué creemos y qué es lo que Dios nos ha dado como responsabilidad bajo nuestra mano. Este tipo de personas son curiosamente muy insistentes para ir minando la doctrina. Son constantes hasta grados superlativos. Fijaos las doctrinas herejes que predican los testigos de Jehová, pero son tan insistentes que en todas las poblaciones tienen su congregación. Impresionante. Este tipo de gente quieren que las ideas e inclinaciones según el mundo empiecen a influir en el sentir de algunos en la iglesia y después en otros y luego en más, y así hasta que esa mentalidad del mundo sea algo generalizado, aceptado y asumido por la iglesia. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que cambiar la iglesia y que esto sea más divertido, que esté en consonancia con el mundo que nos ha tocado vivir. Así que encontramos allí una labor de derribo total, que empieza sutilmente dentro de la iglesia, incansablemente, y cómo se va llevando a cabo por los que no son de la iglesia. Pero como no ha habido disciplina, han seguido ahí haciendo de gota, hasta que la piedra se ha partido, solo con una gota. En general a este tipo de gente no les gusta la solemnidad, no les gusta la reverencia, no les gusta la predicación. No les gusta absolutamente nada de lo que Dios manda en su palabra que tiene que ser una iglesia. Ahora, les gusta la diversión, les gusta el entretenimiento, les gusta la música frenética, sobre todo si es emotiva también. Por lo tanto, reniegan de todas las enseñanzas que tienen que ver con la adoración solemne y reverente a Dios, de acuerdo a su palabra, reniegan de una predicación fiel, reniegan de un culto racional a Dios y solamente quieren emociones. Y sobre todo que nos adaptemos a la sociedad en la que vivimos. Lo que pasa es que la iglesia no es un partido político. Dios ha dejado establecido firmemente en su palabra cómo tiene que ser una iglesia y no entra dentro de los vaivenes sociales. Es la iglesia, una roca. ¿Cuál es la respuesta de los que dicen ser de Cristo pero realmente son del mundo? Pues la misma que encontrábamos en tiempos de Jeremías. Tú nos dices esto que viene de palabra de Jehová, pero nosotros no iremos.
Pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo. Pero lo que tú has dicho no lo oiremos. Cuando las ideas del mundo entran en una iglesia para influir sobre ella hasta el punto de extinguir su testimonio, lo hacen a través de personas que están en la iglesia. Pero es que antes de que este enemigo entre en la iglesia, ya ha entrado en nuestras casas. Porque la iglesia es la suma de todos los creyentes que vivimos en nuestras casas. Pero antes de que entre en nuestra casa, ya ha entrado en nuestro corazón. Y si uno no se mantiene fiel y es exigente con la doctrina que nos muestran las Escrituras, pronto dará su confianza para que los que intentan matar a la iglesia y su testimonio tengan todo a su favor. La bestia, a la que hace aquí referencia el texto, que sube del abismo y que luego en el capítulo 13 nos dice que se le ha dado todo el poder, a la bestia que sube del abismo se le ha dado poder, la encontramos en la filosofía del mundo que nos rodea, el sistema del mundo que nos envuelve, sus sistemas políticos, económicos, la mente del mundo, cómo está organizado, que va a entrar a través de aquellas personas que no son creyentes, pero que participan en la iglesia, o que siendo creyentes son tan tolerantes con las doctrinas del error que en su infidelidad provocan grandes males al pueblo de Dios por su falta de conocimiento de las Escrituras y por su terrible falso amor, un amor mal entendido, porque el amor es a los mandamientos de Dios, no a que cada uno haga lo que le dé la gana en contra de los mandamientos de Dios. El amor es a los mandamientos, pero si tú no estás en los mandamientos, mal asunto. Así que si no queremos oír las mismas palabras de Cristo a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives pero estás muerto, tenemos que guardar nuestro corazón de las influencias de este mundo. Tenemos que tomarnos muy en serio las palabras de Dios, porque no queremos que a través de nosotros la iglesia se vea afectada con algún mal que nos lleve a ser un cadáver. ¿En qué medida podemos mantener una iglesia fiel y viva y no una iglesia pervertida y muerta, como son la mayoría de las que hay? Esta bestia que sube del abismo y a quien se le ha dado poder tiene la potestad de cambiar los tiempos y la ley. Tiene esa potestad que Dios mismo le ha permitido. Es decir, va a hacer que lo bueno sea visto como malo y va a hacer que lo malo sea visto como bueno. Es exactamente la alteración de las cosas, la perversión del sentido de las cosas. Va a triturar todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Les va a dar la vuelta. Todo esto lo veremos en profundidad la próxima semana, pero hoy vamos a empezar analizando cómo se introduce sutilmente en las conciencias de los creyentes para anularlos y dejarlos insensibles a las demandas de Dios, y para ello los medios de manipulación social son la herramienta base. Su alcance es bastante notable y va a afectar a todo tipo de personas a diferentes niveles con el propósito de cauterizar la conciencia, lo que Dios puso a todo hombre en la conciencia en el día de la creación. Así que para este propósito, para ver cómo empieza a perfilarse el asunto y luego hasta dónde va a entrar, vamos a iniciar hoy cómo se perfila el ataque frontal contra la Iglesia de una manera tan sutil que no nos vamos a dar cuenta. Vamos a dar algunas directrices para empezar por el principio, y vamos a ver de qué manera esas influencias que salen del infierno pueden afectar sin que nos enteremos nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra conducta, cómo pueden manipular nuestra forma de pensar, de hablar y de vivir de una manera que, bueno, todos sabéis, si miramos hoy 15 años atrás, muchas de las cosas que se aceptan hoy, 15 años atrás, solo 15 años atrás no se aceptarían. ¿A quién le parecería normal y corriente tener un hijo homosexual en su hogar? Hoy a todo el mundo, eso es no más normal. Hace solo 15 años no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso.
Voy a usar a la vez otra versión para darle más énfasis a estas palabras, y también me voy a ayudar de los comentarios que tiene Hendriksen sobre este texto para enriquecer lo que se nos está exponiendo. Se nos dice en primer lugar que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Cualquier creyente sabe que esto es así. Debemos imitar a Dios en todos sus atributos, como un hijo debe imitar a su padre en las cosas buenas que hace. Especialmente porque nosotros nos han sido dados los títulos de reyes y sacerdotes. El pueblo de Dios es un reino de sacerdotes, por lo tanto haremos bien en copiar todas estas cosas de parte de nuestro Dios. Esto implica que debemos actuar como lo que somos, reyes y sacerdotes, no como lo que no somos. Tenemos que actuar como lo que somos, reyes y sacerdotes. Esto nos aleja de la imitación que hace el mundo de su padre, el diablo, porque nosotros tenemos a nuestro Padre que es Dios. Sed imitadores de Dios. Contraste entre Dios y el diablo. Y Pablo añade, andad en amor, es decir, debéis dejar que el amor sea la norma de vuestra vida. El amor a los mandamientos de Dios. No el amor a la permisividad en que se viole todo lo violable. No. El amor a los mandamientos de Dios. No el amor rosa que tan perversamente se ha adueñado del contexto social de nuestros días, y que como todo es amor, pues soltamos a los terroristas porque, en fin, pobrecillos. Fíjate que se van a pasar en la cárcel no sé cuántos años. Pobrecillos, si son seres humanos, son criaturicas. Vamos a dejarlos sueltos, como dirían los pueblos. Y así los tenemos en la calle. Es el amor a la verdad y a los mandamientos de la ley de Dios lo que debe caracterizar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos. No el amor a la hipocresía, a la mentira y a la transgresión de la ley de Dios. El amor a su ley. Y la ley de Dios es universal. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa amar la ley de Dios? Ahora empieza Pablo entonces a darnos una serie de indicaciones para que sepamos cuáles deben ser las características de un cristiano. Aquel que es rey sacerdote, aquel que ha sido puesto por Dios en una sociedad concreta, en una época concreta, integrado en una iglesia concreta, ¿cuál es su papel? ¿Cómo debe desarrollarlo? Dice en el versículo 3, pero inmoralidad e impureza de cualquier clase o avaricia ni siquiera se mencionan entre vosotros. Aunque la inmoralidad se refiere básicamente a las relaciones sexuales ilícitas, el abanico también se amplía en todo tipo de perversiones que son el rasgo característico de los impíos. Es decir, la gente de nuestros días cree que es ser muy progre el acostarse chicos con chicos, chicas con chicas y cabros con cabros y cabras con cabras. No, porque esto ya en Sodoma y Gomorra se hacía. O sea que lo que pretenden vendernos como es lo más de lo más, resulta que en Sodoma y Gomorra, al principio de la época del hombre sobre la tierra, esto ya se hacía. O sea que no es que sean progres, son retrógrados. Pero fijaos cómo le dan la vuelta a las cosas para que esto parezca como progre, cuando no es progre. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver de qué manera se pervierte el sentido de cualquier cosa con un solo propósito: satisfacer el deseo personal, satisfacer el egoísmo. Por lo tanto, encontramos que hay en general una gran avaricia. Hay un gran egoísmo, que es lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que a mí me apetece. Pero esto va en contra de toda ley. Al comenzar aquí con avaricia y uniéndolas con inmoralidad e impureza, o también en otras versiones fornicación e inmundicia, se refiere a los excesos ilícitos cometidos en el ámbito sexual, pero no solamente en cuanto al hecho físico en sí, sino también en palabras, en pensamientos y en intenciones. Se refiere a todo ese amplio abanico de posibilidades. Este tipo de actitudes o de conductas, ya sea que las hablemos, las hagamos o vengan a nuestra mente, el apóstol dice que deben ser tratadas con firmeza. Con firmeza. Ni siquiera se mencionan entre vosotros, dice Pablo. Es decir, debéis manteneros tan alejados de este tipo de pecados que aún la más leve sospecha de su existencia tiene que ser eliminada de forma fulminante, que no debéis dejaros guiar por este tipo de cosas. Ni en, por supuesto, en los hechos, ni en los pensamientos, ni vamos a hablar, oye, fíjate cómo se lo pasó este con la otra. No, ni eso. ¿Por qué razón uno no debe darse a este tipo de conversaciones? Pablo dice, como conviene a santos. Esto es lo que no debemos olvidar. ¿Quiénes somos? ¿No se define como santos en las Escrituras aquellos que han sido llamados por Dios para ser su posesión especial? ¿Sí? ¿No han sido transformados
por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué se espera de alguien que ha sido llamado por Dios a la salvación? ¿Qué se espera oír? ¿Cuáles deben ser nuestras conversaciones? Que usen el lenguaje, las actitudes o las perversiones de los que no tienen a Dios ni le temen, que usen ese tipo de conversaciones y ese tipo de jerga lingüística. ¿Tenemos conciencia realmente de quiénes somos para saber cómo tenemos que hablar? ¿Tenemos conciencia de quiénes somos? Pero por si queda alguna duda o algo que alguien no entiende, el apóstol pasa a ser más preciso. Tampoco obscenidades, ni habla necia, ni agudeza para contar chistes vulgares. Nuestra versión dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Obscenidades y palabras deshonestas. Bueno, los medios de manipulación social se han ocupado a fondo en cauterizar las mentes para que esto parezca de lo más natural. Es decir, hoy no eres una persona normal integrada en tu entorno si no dices multitud de tacos, porque es la moda. Resulta que es lo que la Escritura le da un corte rigurosísimo. Obscenidades o palabras deshonestas. Y esta expresión incluye todo pensamiento, palabra o hecho del cual un verdadero creyente se avergonzaría. Un verdadero creyente. Y lo que estamos estudiando es de qué manera todas estas cosas se infiltran en la mente de los creyentes para cauterizarles y que acepten esto como normal. Pero es que cuando tú aceptas esto como normal, esto te lleva a otra cosa, y esto te lleva a otra cosa, y esto te lleva a otra cosa, hasta tal punto que tu vida ya no es la que tiene que ser un creyente. Y si tu vida no es la que tiene que ser un creyente, tu familia tampoco será la familia creyente. Y si tu familia no es creyente, no te preocupes, que la iglesia tampoco lo será. Pero fijaos por dónde empieza, con qué sutilezas empieza a trabajar esta bestia que sube del infierno. Habla necia. Hay una mención al habla necia. Es el tipo de conversación que se espera oír de los labios de alguien que está borracho. ¿Y qué espera uno oír de los labios de un borracho? Tonterías sin cuento. Es decir, ¿qué le vamos a hacer? Está borracho, lo tenemos que dejar que siga diciendo lo que tenga que decir. El asunto es, entre los creyentes podemos tener hablas necias, es decir, empezar un diálogo de besugos, que estamos diciendo tonterías todo el rato y al final no estamos diciendo nada. Esto se espera de reyes y sacerdotes. Este tipo de habla, este tipo de conversaciones, este tipo de infantilismo exagerado, ¿se espera esto de alguien que ha conocido la verdad? Evidentemente esta es una conversación que no se adapta a las normas de la Escritura ni a lo que se espera de alguien que es rey y sacerdote. Porque si nosotros oyésemos hablar así al rey de España, diríamos que abdique ya, porque esta persona no está capacitada para ser el rey. Pero es que nosotros también somos reyes y sacerdotes y se espera de nosotros conversaciones sanas y hablar en consonancia con lo que Dios ha hecho con nosotros. Está bien que tengamos momentos de ocio donde podemos hacer bromas, pero eso no debe caracterizar a un creyente, porque si siempre es todo broma, ¿cómo va a evangelizar a alguien en serio si siempre está de broma? Ni truanerías que no convienen, o también se traduce como ingenio para contar chistes vulgares o usar palabras con doble sentido. Ojo con este asunto. Lo que más se acerca a estas expresiones en cuanto a su significado es el término versatilidad. La persona versátil es capaz de estar hablando con nosotros una conversación y a mitad de la conversación le da un enfoque distinto a las palabras, que nos estamos deleitando en cosas picantes que no está diciendo, pero se están dando a entender en la conversación. Todos supongo que sabéis a lo que me estoy refiriendo. Pues el apóstol dice que de esto nada de nada, que este tipo de conversaciones entre creyentes no se pueden admitir. Es lo que podemos encontrar generalmente cuando se tocan temas serios con este doble significado a las palabras, o que puede servir de introducción para un chiste picante, y lo bien que se lo pasa la gente con un chiste picante. El asunto es que nosotros no somos de la gente, somos reyes y sacerdotes. Respecto a estas prácticas, el apóstol añade: estas son cosas que no convienen, cosas que no convienen, son impropias, porque no son dignas de la vocación con la que los creyentes han sido llamados. Y esto en sí mismo puede que no sea malo,
Lo que pasa es que se suma y empieza a minar la mente. Y entonces, si esto lo admitimos como normal, porque es normal en la sociedad en la que vivimos, estaremos con cualquier tipo de conversación dándole el doble sentido, buscando el guiño para hablar de cosas picantes y estar intentando siempre ya, porque esto es algo que genera la propia carne, el propio corazón, estar metidos en esta dinámica porque nos lo pasamos genial. Ya, pero es que el que nos lo pasemos genial, como es en la adoración pública y es en otras mil cosas, no quiere decir que estemos en lo correcto. Más bien quiere decir lo contrario. ¿Es normal que un creyente utilice una conversación habitual y la derive para darle un significado picante? ¿Eso es normal entre creyentes? Esto es propio de alguien que es hijo del Rey de Reyes y que ejerce como sacerdote trayendo sacrificios espirituales a Dios. ¿Esto es normal que se dé entre creyentes? Es lógico, tiene sentido. ¿Ese debe ser uno de los rasgos de su conducta? ¿Qué pensamos de los hijos de Elí? Todos nosotros sabemos qué hacían los hijos de Elí. No mantenían una conducta recta. Se acostaban con las que pasaban por allí, eran inmorales en grado superlativo y eran sacerdotes. Y todos los despreciamos, porque siendo sacerdotes hacían lo que hacían. Y no debemos tomar nota de esas conductas para decir que nosotros en nuestra vida, como sacerdotes que también somos, no podemos aceptarlas, que no podemos tocar ningún tipo de inmoralidad que nos lleve a este tipo de situaciones. ¿Cuál es entonces el remedio para todos estos ataques que recibimos y que intentan penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón para que nos sumamos a la dinámica habitual del mundo en el que nos ha tocado vivir? Pues el apóstol responde a este asunto diciendo que en vez de hacer todo esto, más bien deberíamos hacer acciones de gracias. Más bien deberíamos dar gracias a Dios y recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque cuando la mente y el corazón están centrados en todo cuanto Dios ha hecho por nosotros, y cuando nosotros estamos ejerciendo nuestro oficio como reyes y sacerdotes, el interés en las cosas que son indecentes se desvanece. Esto no quiere decir que cada vez que hablemos con los hermanos o que cada vez que hablemos con la gente que nos rodea estemos tirándoles textos bíblicos. No, porque vemos al Señor que no estaba citando textos bíblicos continuamente. Vemos a Daniel en el ejercicio de su profesión que tampoco lo hacía, o a José, o a David, o a los 1000 que aparecen en las Escrituras. O sea, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el ejercicio de nuestra responsabilidad. Pero hay cosas que no tenemos que hacer, y son las que aquí se están dando. Pero si estamos en una reunión de trabajo, pues tendremos que hablar de trabajo y ser fieles en el cumplimiento de los principios que nos enseñan las Escrituras en nuestro trabajo. Cuando estemos en los estudios, exactamente igual, ser fieles en los principios que nos enseñan las Escrituras para estudiar. Y sea donde sea que estemos, ser fieles con los principios de las Escrituras. Por lo tanto, no es santo aquel que continuamente está recitando versículos bíblicos, no. Esto es un error bastante grave de nuestros días para contrarrestar el otro error, que es hablar palabras necias. Pero vamos a centrarnos un poco en cuál es nuestro papel en medio de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. La pregunta que nos tenemos que hacer es que, por una parte, el apóstol aquí opone la acción de gracias contra todo aquello que es vulgar o indecente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué hace un creyente hablando como un impío? ¿Qué hace un creyente utilizando expresiones con un alto contenido picante? ¿Qué hace tocando temas vulgares y utilizando términos vulgares? ¿Qué hace un creyente hablando de esa manera? Un verdadero creyente es una persona, como dice la Escritura, que practica todas las cosas que tienen que ver con el buen nombre, con las cosas que tienen excelencia. Y debe actuar con precisión, diciendo sí cuando debe decir sí, diciendo no cuando debe decir no, y poniendo cada cosa en su sitio, actuando con precisión y con firmeza, basado en principios de las Escrituras. Fijaos que no se trata únicamente de tener educación o no, porque hoy los que son muy educados no dejan de hablar por su boquita tacos continuamente. Se trata de saber quiénes somos y cómo se espera que actuemos por lo que somos. De manera que si en nuestra conducta personal y en nuestras relaciones mantenemos un alto nivel de exigencia para no dejarnos arrastrar por la vulgaridad del mundo que nos rodea, estaremos contribuyendo a que la doctrina sea puesta también en su lugar. Y evitaremos bajar la guardia que permita que todo este tipo de modas que suben del abismo y del infierno empiecen a hacer su mella dentro de los corazones y las mentes de los creyentes. Y el apóstol Pablo continúa lanzando una serie de advertencias importantes.
Porque de esto podéis estar bien seguros, dice él, que ninguna persona inmoral o impura o avaro, que es igual a idólatra, tiene herencia alguna en el reino de Cristo y de Dios. Así que el apóstol enfatiza este punto, que la inmoralidad y la salvación son cosas opuestas, que no tienen conexión entre sí. Es decir, un inmoral no entrará en el reino de Dios. Imposible. Y repito aquí que la inmoralidad no está referida únicamente al adulterio o a la fornicación, sino a palabras subidas de tono, que es aquí a lo que se está refiriendo. Inmorales en contra de la ley, en contra de los principios, palabras subidas de tono, conversaciones que no corresponden a santos, uso del lenguaje deshonesto. Los que practican estas cosas no entrarán en el reino de Dios. Y aquí debemos hacer una llamada de atención, porque este es un tema que, por la invasión de la moda social en la que vivimos, se pasa por alto con mucha ligereza, pero es contrario a la enseñanza de la Escritura. No podemos permitirnos como creyentes adoptar estas modas del lenguaje en nuestro uso cotidiano. No podemos admitir esta forma de conversar. No podemos admitir, evidentemente, la forma de pensar del mundo. Esto mata lentamente el testimonio y acaba a la larga con la vida de la Iglesia. Acaba con la vida de la Iglesia. De esto podéis estar bien seguros. Y el hecho del cual los efesios podían estar bien seguros es que nadie que practica los pecados que acaba de mencionar y que ha desarrollado tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fijaos que aparentemente no son pecados, ¡guau! No son pecados, no ha matado a nadie, no ha robado un banco, no. Palabras deshonestas, que son las que atentan contra la ley de Dios o contra los principios bíblicos. Conversaciones de necios, como lo haría un borracho, conversaciones incoherentes. Doble sentido en las conversaciones con una connotación picante, tampoco entrarán. Conversaciones donde se utilizan términos vulgares, tampoco entrarán. Si de la abundancia del corazón habla la boca, aquí tenemos una carencia total de lo que se espera de un verdadero creyente. Este es un asunto que debemos vigilar y estar muy atentos como base para honrar el nombre de Dios y también como sensibilidad para saber de qué manera actúa el mundo. Cómo intenta empezar con alfileres para luego meter la espada y destrozar todo lo que pille a su alcance. Nosotros no somos del mundo, por lo tanto no debemos pensar como el mundo, no debemos hablar como el mundo y no debemos hacer las cosas que hace el mundo, evidentemente. Dios nos ha dado su palabra para que por ella crezcamos para salvación, pero a la vez también nos enseña para que despertemos en algunas cosas que pueden estar matando la vida y el testimonio, tanto nuestro como luego el que podamos aportar a la Iglesia. Así que Pablo, que también era pastor, imparte esta severa advertencia a la Iglesia de Éfeso y por lo tanto a nosotros, que también somos a quienes van dirigidas todos los escritos de los apóstoles. Nadie que permanezca practicando actitudes paganas, ya sea porque no ha querido corregir su personalidad, ya sea porque se deja llevar por la corriente del mundo, porque es la moda, ya sea por lo que sea, no tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. No tiene parte. Y prosigue: que nadie os engañe con palabras vanas. Ojo. Es decir, que porque sea la moda, no tenemos que aceptar la cosa porque sea la moda. Que no nos dejemos engañar. Que no utilicemos el lenguaje vulgar que se utiliza porque es la moda, es que todo el mundo lo hace. Que no nos dejemos arrastrar por las conversaciones obscenas o picantes para hacernos notar, porque entonces esta es la moda. Pero no es lo que Dios establece en su palabra. Y si no se toman en serio estas advertencias, hay un efecto directo. Dice el apóstol: por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fijaos qué pecados que aparentemente no son terribles, pero hay una advertencia terrible. Pablo está enfatizando aquí el hecho de que la ira de Dios vendrá sobre los que viven con estos pecados. Repito que aunque a nosotros nos parezcan triviales, justamente porque los hace todo el mundo, lo que están haciendo es contaminarnos para que no los veamos así. Pero Dios sí que los ve como verdaderos pecados, que transgreden su palabra y atentan contra el testimonio. Recordamos que Dios actúa a través de su providencia
y que por lo tanto sus juicios se van a hacer notar. Si estamos atentos, podremos entender de qué manera su providencia puede que nos esté trayendo juicios, si estamos atentos. Así que tendremos que observar bien cómo nos llegan las providencias aflictivas por parte de Dios, para discernir si es un juicio de Dios sobre nuestra conducta o si es una prueba para fortalecer la fe, porque son dos cosas distintas y aparentemente no hay ninguna diferencia. Tenemos que discernir si es un juicio de Dios o es una providencia para fortalecer la fe. Si es un juicio de Dios sobre nosotros y no lo tomamos como lo que es, no podrá producir en nosotros el juicio que se espera. ¿Qué se espera de nosotros cuando estamos inmersos en un juicio por parte de Dios? Que reconozcamos nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento. Eso es lo que se espera cuando hay un juicio. Pero si no analizo mi vida con los parámetros que me da la Escritura, no veré lo que está mal en mí, y por lo tanto cuando venga el juicio, como soy muy bíblico, lo interpretaré como una providencia aflictiva para fortalecer mi fe, por lo cual no me va a valer para nada. Tengo un error gravísimo en la interpretación de cómo Dios a través de su providencia me está tratando. Por lo tanto, tengo que hacerme sensible a lo que pasa en mi vida, si es fruto de una providencia aflictiva para fortalecer mi fe, o si es fruto de un juicio que Dios trae sobre mí para que me arrepienta. Tengo que empezar a discernir esos dos parámetros. ¿Cómo envía Dios sus juicios? Sus juicios los envía Dios por medio de la providencia. Vemos en el pasado cómo dejó a Israel 3 años y medio sin lluvia en la época de Elías. Su providencia actuó. Vemos cómo les llevó cautivos a Babilonia. Vemos cómo les mantuvo en el exilio. Pero si nosotros no vemos eso como juicios de Dios, sino como pruebas para fortalecer la fe de los israelitas, no llegaremos a la conclusión de que los israelitas tenían que arrepentirse por haberse rebelado contra Dios y haber estado ofreciendo incienso a la reina del cielo. Por lo tanto, no les llevará al arrepentimiento. Por lo tanto, no hay perdón para ellos. Sin arrepentimiento no hay perdón. Por lo tanto, si nosotros no vemos todas esas cosas como juicios de Dios, sino como pruebas, el arrepentimiento no hará su aparición y el pueblo de Dios perecerá. En cambio, si sabemos discernir y vemos cómo la providencia de Dios ha traído un juicio sobre nosotros, esto nadie nos lo puede decir, salvo nosotros, que nos analicemos. Es decir, no aceptéis que nadie venga y diga: tú estás así porque has pecado, arrepiéntete. No, tranquilitos. Cada uno sabe lo que le está pasando. Y lo que tiene que recibir de la Escritura y de la enseñanza de la Iglesia es cómo tiene que discernir todas estas cosas, cómo puede modelarlas y cómo puede interpretarlas correctamente para que le sean de beneficio. Si no, si sabemos discernir y vemos cómo la providencia de Dios ha traído un juicio sobre nosotros, entonces podremos analizar nuestro corazón, entonces podremos descubrir nuestro pecado y entonces seremos llevados al arrepentimiento. Y si eso es una prueba, sabremos discernir que es una prueba y por lo tanto nos fortalecerá en la fe, porque de eso se tratan también las pruebas, de fortalecernos en Dios. Pero son dos cosas distintas que cada uno debe analizar en lo que le está pasando, en las historias de su vida, en las providencias de su vida. Debemos recordar que lo que ocurre en nuestra vida no es fruto del azar, es decir, las cosas no pasan por casualidad en nuestra vida, ni pasan por casualidad en la historia de las naciones, ni en la historia de las potencias, ni en la historia del mundo. Las cosas no pasan por casualidad. No es fruto del azar todo lo que nos acontece, y no son siempre pruebas para fortalecer la fe, sino en muchos casos nos vienen juicios para que despertemos y nos alejemos de nuestro pecado. Por lo tanto, debemos sentarnos a meditar en lo que nos está pasando para saber si es un juicio o es una prueba. En este sentido, fijaos cómo ora Daniel en el capítulo 9 de su libro, que está orando desde Babilonia, a donde habían sido llevados cautivos. Y vamos a fijarnos bien en lo que Daniel está diciendo. Daniel no va a decir allí: Señor, te doy muchas gracias porque nos has permitido ser esclavos en la tierra de Babilonia, porque así estamos fortaleciendo nuestra fe. Así podemos orar 3 veces al día, así nos acordamos de Israel y del templo, así nos acordamos. Todo esto fortalece nuestra fe, ¿no? Fijaos lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 4: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande,
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Lo primero que reconoce Daniel, lo tiene identificado. ¿Por qué razón están en Babilonia? No es porque los babilónicos con Nabucodonosor a la cabeza eran un rey poderoso y al final las cosas del azar me llevaron a Babilonia. No. Están en Babilonia por su desobediencia. Y entonces Daniel lo identifica como un juicio de Dios. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esto está reconociendo Daniel y está interpretando correctamente la providencia y la razón por la que están en Babilonia. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia. Es decir, has actuado correctamente en enviarnos este juicio. Y nuestra es la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Lo ha definido perfectamente, lo ha interpretado correctamente, ha hecho aparición aquí su espíritu a la hora de reconocer su pecado. Y por lo tanto, como ha reconocido todo esto, le puede llevar al arrepentimiento y a honrar a Dios y a poner a Dios en su lugar. Ahora, si Daniel hubiera interpretado esto como una prueba para fortalecer la fe, ¿creéis que se hubieran arrepentido de su rebelión? ¿Se hubieran arrepentido de no haber oído a los profetas? ¿Se hubieran arrepentido de haber matado a los profetas? ¿De qué se hubieran arrepentido? Si lo hubieran interpretado como algo que era para fortalecer su fe. No se hubieran arrepentido. Así que Pablo, intentando que no pensemos como piensa la gente del mundo, ni nos dejemos llevar por cómo anda la gente del mundo, y no permitamos que esta bestia maldita que sube del infierno acabe, a quien le ha sido dado poder, acabe infectando las mentes y las conciencias de los creyentes, dice: no seáis partícipes con ellos en todo lo que están haciendo, en sus hablas necias, en sus obscenidades, en sus chistes vulgares, en sus conversaciones picantes. No seáis partícipes con ellos, no participéis de su pecado, no participéis de su castigo eterno, no participéis. Esta era la situación en la que estábamos antes de ser creyentes, pero ahora somos creyentes. No podemos darnos a hacer lo que hacen los impíos, porque es la moda, pero esta no es la moda delante de la Escritura. Aunque a la bestia se le ha dado poder, si estamos firmemente anclados en Cristo, este poder no podrá afectarnos. Si estamos con un conocimiento cabal de las Escrituras, este poder no podrá afectarnos. Podremos seguir transmitiendo la palabra de Dios a la siguiente generación, que es lo que pasó en tiempos de Elías. 7.000 no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Y por qué estamos hoy predicando en este día? Porque muchos miles a lo largo de la historia han sido levantados por Dios para permanecer en la fe, y a pesar de la oscura Edad Media, a pesar de las persecuciones, a pesar de las plagas y a pesar de todo, la Iglesia de Dios sigue funcionando. Y hoy en día todavía podemos seguir abriendo las Escrituras, y todavía el Espíritu de Dios sigue obrando en los corazones de los pecadores para llamarles a la luz. Y sigue añadiendo el apóstol Pablo: vosotros en otro tiempo erais tinieblas. Es normal que pensaseis, hablaseis e hicieseis lo que hacíais, pero ahora sois luz en el Señor. Ahora pertenecemos al reino de Cristo, y esto se debe evidenciar en que somos hijos de luz. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? Nuestras expresiones, nuestras conversaciones, nuestras intencionalidades en lo que hablamos. Por lo tanto, no toméis parte en las obras infructuosas de las tinieblas. No toméis parte. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Las acabo de citar: inmoralidad, impureza, avaricia, obscenidad, habla necia, palabras con doble sentido, chistes subidos de tono. ¿Se está refiriendo a eso? Se está refiriendo a eso. Estas obras reciben el nombre de infructuosas. Son estériles en el sentido de que no glorifican a Dios, no llevan al prójimo hacia Cristo, no producen ninguna satisfacción interior, son de mal testimonio, y es el inicio de una decadencia espiritual. Es el inicio.
Es el medio que el mal usa para ir cauterizando lentamente la conciencia, lentamente, pero sin pausa. Y Pablo añade, no solo que no las practiquéis, sino que las denunciéis. Los que pertenecen al reino de la luz no pueden ser neutrales respecto a las obras de las tinieblas, no pueden ser neutrales. No podemos adorar a Dios bajo el símbolo de imágenes que luego se transforman en ídolos y resulta que son Dios. Por ejemplo, es lo que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto. Construyeron el becerro de oro, se inclinaron a adorarle y dijeron: Israel, aquí está Jehová. Claro, si decían que ese era Jehová, pues todo el pueblo a adorar. Entonces, cuidado con no identificar correctamente quién es nuestro enemigo, porque podemos ponernos de rodillas delante del enemigo sin saber que es el enemigo solamente porque le hemos cambiado el nombre. ¡Ojo! Y en cada época hay un enemigo distinto. En aquel tiempo que eran susceptibles a la adoración de imágenes, pues toma imágenes. Pero hoy la situación es distinta. Hoy a nadie le dices ponte de rodillas delante de una imagen, que si es medianamente sensato no se pondrá. Pero hay otros muchos elementos en la sociedad en la que vivimos en los que la gente está de rodillas y no lo saben, y están adorándolo a sus ídolos y no lo saben. Fijaos de qué manera por estos aparentes vanos asuntos, como es la forma de hablar, el tema de las conversaciones, aquí sutilmente se empieza a socavar la autoridad y el testimonio de la Iglesia. Y sigue subiendo este ataque contra la Iglesia, como veremos la próxima semana, hasta que la Iglesia queda engullida por la sociedad, de manera que es un cadáver. ¿Qué le va a decir la Iglesia a la sociedad si es igual? ¿Cuál es el hecho diferenciador? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que no hay ninguna. Salvo en el rótulo de la puerta, el resto de diferencias brilla por su ausencia. La bestia que sube del infierno ha cumplido con su labor con eficacia. Por tanto, este libro no nos está hablando y exponiendo ante una situación sensacionalista de sucesos estrambóticos y terribles que tendrán lugar en el futuro, sino que estamos viendo una realidad que está en el presente. ¿Recordáis lo que leíamos antes de Elías, cómo estaba en la cueva y oyó un terremoto y un crujido de piedras y ¡pum! Y luego un solvo suave y apacible? Y ahí estaba Dios, en el silbo, en el soplo suave y apacible. Cosas que aparentemente pasan sin que nos demos cuenta. Pues así nos está exponiendo la historia, el libro de Apocalipsis. Son cosas que están pasando delante de nuestros ojos y la gente está esperando ver cosas monstruosas, cosas realmente impensables, fruto de la imaginación del ser humano, que es desbordante, y de las películas de Hollywood, cuando resulta que es algo que tenemos en nuestro día a día y que pasa a nuestro lado. El libro de Apocalipsis está describiendo la situación del mundo y su ataque contra el reino de Cristo. Eso está describiendo. Y va en una época concreta, desde la primera y segunda venida de Cristo hasta desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Esto es lo que abarca. Si la Iglesia se inclina ante el Dios de este mundo por querer ser moderna, por unirse a los movimientos sociales, por dejarse llevar por las manipulaciones a las que nos exponen con todo el poder que les ha sido conferido, pues entonces tendremos una Iglesia muerta, como la que podemos ver en nuestros días generalmente. Sin embargo, el libro de Apocalipsis menciona un aspecto de esperanza. En la misericordia de Dios, lo mismo que hizo en el pasado, hará hoy y hará en el futuro. Seguirá sacando de esa Iglesia que está muerta y putrefacta, seguirá sacando de la oscuridad la vida. Dios, que de las tinieblas sacó la luz. No es que hizo la luz, no. De las tinieblas sacó la luz. Y es el mismo que seguirá operando hasta la segunda venida de Cristo, sacando de la Iglesia muerta y putrefacta la vida, para que su testimonio y su verdad sigan pasando de generación en generación. Y nosotros queremos contribuir en la misericordia de Dios para que nos permita seguir predicando el Evangelio y seguir poniendo como estandarte de la verdad las doctrinas que tan claramente nos hablan de esto en las Escrituras. Vamos a terminar en oración.